¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres parecen tener una conexión espiritual más profunda, una intuición que trasciende lo natural y una fuerza que no se puede explicar con lógica humana? La Biblia nos da una clave en Proverbios 31:25. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro sin temor. Este versículo no describe a cualquier mujer, sino a aquella que ha sido elegida y equipada por Dios con un poder especial. Hoy exploraremos el misterio espiritual detrás de las mujeres elegidas por Dios, revelando qué las distingue, qué dones reciben y cómo esos dones impactan el mundo a su alrededor. Te mostraremos cómo identificar si tú también has sido llamada para este propósito extraordinario. Este no es un tema común, es una revelación que puede transformar tu manera de verte a ti misma. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado solo para sus hijas elegidas? Desde los primeros días de su vida, algunas mujeres sienten que hay algo en ellas que no encaja con lo común. No importa cuánto intenten ajustarse a las expectativas de los demás, siempre hay una voz interna, un susurro persistente, una sensación de diferencia que no desaparece. Muchas veces, ese sentimiento se interpreta como inseguridad, rebeldía o incluso debilidad, pero la verdad es otra. Esa voz interior es el eco de un llamado eterno, la huella invisible de haber sido separada desde antes de nacer para un propósito que aún no se ha revelado del todo. La Biblia nos da una clave poderosa para entender esto en Jeremías 1:5, donde el Señor declara: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te nombré profeta para las naciones. Este versículo no habla solo del profeta Jeremías, habla de todos aquellos que han sido escogidos por Dios para llevar a cabo misiones específicas. Y dentro de ese grupo especial hay mujeres cuya existencia ha sido predestinada para aportar un poder espiritual que trasciende el entendimiento humano. Desde el vientre, estas mujeres están marcadas. Su sensibilidad es mayor, su percepción más aguda y su corazón más dispuesto a lo invisible. No es casualidad que desde pequeñas se sientan diferentes, como si no encajaran del todo en su entorno. Son mujeres que lloran con facilidad al orar, que sienten una inquietud extraña en ambientes cargados espiritualmente, que experimentan sueños que parecen más visiones que simples narraciones nocturnas. Son aquellas que desde temprana edad sienten una compasión profunda por el dolor ajeno y una necesidad incontrolable de ayudar, aunque no siempre sepan cómo. Todo esto no es accidental. Es una preparación temprana para algo mayor. Pensemos en la historia de María, la madre de Jesús. Ella no fue elegida el día en que el ángel Gabriel se le apareció. Fue apartada mucho antes. Su vida, sus circunstancias, incluso su linaje, todo fue cuidadosamente planeado por Dios. Cuando el ángel la saluda, le dice: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28. Esta declaración no fue una cortesía celestial, fue el reconocimiento de una elección antigua, de un llamado eterno. María no era una mujer común, era una mujer elegida, y por eso portaba un poder que ninguna otra mujer había portado antes, el de traer al Salvador al mundo. Así como María, hay muchas mujeres hoy que han sido elegidas para misiones específicas, aunque aún no lo sepan. Algunas lo intuyen, otras lo rechazan por temor, y unas pocas ya caminan con plena conciencia de su llamado. Pero todas han sido marcadas. La marca no es visible a los ojos humanos, pero en el reino espiritual brilla con intensidad. Los ángeles lo saben, los demonios también. Por eso el ataque contra estas mujeres suele ser más intenso. No porque sean más débiles, sino porque representan una amenaza para el reino de las tinieblas. Muchas de estas mujeres elegidas experimentan rechazos desde muy jóvenes. Son incomprendidas por sus familias, criticadas por sus decisiones
y a menudo se enfrentan a soledades profundas que parecen no tener explicación. Pero cada uno de estos momentos ha sido permitido por Dios como parte del proceso de formación. El oro se purifica con fuego y las almas destinadas a grandes cosas son pasadas por hornos de aflicción. Esto no es castigo, es preparación. Así como Moisés fue escondido por su madre para proteger su vida porque su destino era liberar a Israel, muchas mujeres son escondidas por Dios en temporadas de silencio, anonimato o aparente inactividad. Pero no están siendo olvidadas, están siendo preservadas. Una mujer elegida siente el peso de su llamado incluso antes de conocerlo. A menudo se siente atraída por la oración, por el servicio, por lo espiritual, aunque no pueda explicarlo con palabras. Su alma anhela lo eterno, busca respuestas en lo alto y se inquieta con lo mundano. Estas son señales de que hay un poder latente esperando ser activado. Y ese poder no es fruto del esfuerzo humano, sino del diseño divino. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las mujeres elegidas no solo tienen un propósito, tienen una obra preparada desde antes. Solo necesitan despertar a esa realidad. Uno de los mayores obstáculos que enfrentan estas mujeres es el desconocimiento de su verdadera identidad. El enemigo sabe que si logra confundirlas acerca de quiénes son, podrá retrasar, aunque no impedir, el cumplimiento de su llamado. Por eso muchas de ellas luchan con baja autoestima, con relaciones destructivas, con culpa o vergüenza del pasado. Pero cuando comienzan a mirar su vida a través del prisma del propósito eterno, todo cambia. Las heridas se transforman en credenciales, las lágrimas en semillas de poder y las cicatrices en mapas que las conducen hacia su destino. Dios nunca elige al azar. Él no improvisa. Cada detalle, cada experiencia, cada desafío está diseñado para formar en la mujer elegida la fortaleza que necesita para sostener el poder que recibirá. No se trata solo de dones espirituales, se trata de una autoridad que no puede ser fabricada, solo conferida. Una autoridad que viene acompañada de sabiduría, discernimiento, compasión y valentía. Una autoridad que rompe cadenas, que levanta a otros, que cambia atmósferas. Y esta autoridad no es dada a cualquiera. Es dada a quienes han sido separadas desde antes de nacer para portar ese poder. Recordemos a Esther, una joven huérfana criada en el anonimato sin aparente destino relevante. Pero Dios la colocó en el palacio de un rey, no para que viviera en comodidad, sino para que salvara a su pueblo. Cuando llegó el momento decisivo, Mardoqueo le dijo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esta frase es una revelación para cada mujer elegida. No estás donde estás por casualidad. No has pasado por lo que has pasado en vano. Todo te ha traído hasta este momento, porque hay algo que solo tú puedes hacer. Hay una intervención, una oración, una palabra, una acción que solo tú puedes llevar a cabo. Y el cielo entero está esperándote para que asumas tu rol. No importa si el mundo no te ha reconocido aún. Dios ya lo hizo. Él te vio cuando nadie más lo hizo. Él te escogió cuando tú misma no te habías descubierto. Y ahora te llama a caminar en la conciencia de que no eres una mujer común. Eres una mujer elegida. Y eso significa que dentro de ti hay un poder que puede liberar, sanar, enseñar y transformar. No se trata de hacer milagros visibles, sino de caminar cada día con una autoridad que proviene del cielo. Cuando una mujer elegida se da cuenta de quién es en Dios, todo cambia. Ya no necesita validación externa, ya no se desgasta en competir o complacer. Su enfoque cambia, su fe se activa, su oración se vuelve fuego, su presencia un refugio y su vida una manifestación constante
de la gracia divina. Estas mujeres no siempre tienen títulos ni plataformas, pero su influencia es eterna, porque están conectadas al corazón de Dios. Hoy muchas mujeres viven confundidas, frustradas, sintiendo que hay algo grande en su interior, pero sin saber cómo desarrollarlo. A ellas va este mensaje: no estás sola. Dios ha depositado en ti algo que el mundo necesita. Y aunque a veces lo sientas como una carga, en realidad es un privilegio. El cielo confió en ti, por eso naciste en este tiempo, por eso has pasado por lo que has pasado, porque solo una mujer elegida puede llevar con gracia el peso del poder que Dios ha reservado para sus hijas más valientes. En los próximos momentos de este mensaje, vamos a profundizar en los signos, las señales y las características de estas mujeres que han sido marcadas desde el principio. Pero lo más importante ahora es que entiendas que tú no estás aquí por casualidad. Esta palabra llegó a ti porque el Espíritu Santo quiere recordarte quién eres. Eres elegida. Y eso significa que aunque el camino no ha sido fácil, hay un poder esperando ser desatado en tu vida. ¿Estás lista para activarlo? Hay mujeres que no solo observan el mundo con los ojos, sino que lo perciben con el alma. Mujeres cuya sensibilidad espiritual las distingue, cuya capacidad de discernir lo invisible las convierte en vigilantes silenciosas del mundo espiritual. Estas mujeres elegidas por Dios no viven desde la superficie, sino desde lo profundo. Llevan en su interior un radar celestial que les permite identificar lo que no se ve, escuchar lo que no se dice, sentir lo que otros ignoran. Esta sensibilidad no es debilidad emocional, es percepción divina. Es una conexión directa con la fuente espiritual que les permite navegar por este mundo con una brújula interior que no falla. Y es justamente esta sensibilidad la que les da acceso a uno de los poderes más profundos, el discernimiento. El apóstol Pablo habla de este don en 1 Corintios 2, 14, 15 al decir: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Esta declaración nos lleva a comprender que no todos tienen la capacidad de discernir el mover de Dios, ni de detectar el engaño del enemigo. Pero las mujeres elegidas sí. No porque sean más capaces por naturaleza, sino porque han sido dotadas por el Espíritu Santo para ver más allá de lo visible. Y eso las convierte en intercesoras, protectoras, profetas silenciosas, portadoras de advertencias y dirección. Este don no se aprende, se despierta. No es una técnica, es una unción. Una mujer elegida puede presentir cuando algo no está bien, aunque todo parezca estar en orden. Puede sentir una carga por orar por alguien que no ha visto en años. Puede experimentar una inquietud inexplicable antes de que algo suceda. Este nivel de percepción no es imaginación ni intuición emocional. Es un reflejo del Espíritu de Dios operando en ella. Así como Eliseo percibía desde su habitación lo que el rey de Siria planeaba en secreto, las mujeres elegidas hoy perciben los movimientos espirituales mucho antes de que se manifiesten. Su sensibilidad las posiciona como atalayas, guardianas de lo santo, mensajeras del cielo. En 2 Reyes 6:12 se nos narra cómo el rey de Siria, frustrado porque sus planes eran descubiertos, preguntó a sus siervos quién de ellos era el traidor. Y ellos respondieron: no, rey señor nuestro, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Esto revela la capacidad de un siervo de Dios para discernir lo que ocurre en lo oculto. Esa misma gracia de percepción opera en las mujeres elegidas. No necesitan estar presentes para saber. No requieren evidencias para entender. El Espíritu les revela lo que es necesario en el momento oportuno. No son crédulas, son profundas.
No son suspicaces, son espiritualmente alertas. Y esta sensibilidad no está desconectada de la palabra. Todo lo que perciben es filtrado por las Escrituras, porque una mujer elegida sabe que su discernimiento no tiene autoridad si no está alineado con la verdad de Dios. En Hebreos 4:12 se nos enseña: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta revelación es fundamental. La sensibilidad espiritual de estas mujeres no es abstracta ni subjetiva, es una extensión del carácter de Dios y un reflejo de su palabra. Su sensibilidad también las hace propensas a cargar emocionalmente el ambiente donde se encuentran. Pueden entrar en un lugar y sentirse oprimidas sin saber por qué. Pueden conversar con alguien y detectar que detrás de sus palabras hay una lucha interna. Esta capacidad no es para juzgar, sino para orar, para interceder, para proteger. Así como Jesús percibía el corazón de quienes lo rodeaban, así también las mujeres elegidas son capaces de leer las corrientes internas de quienes están a su alrededor. En Juan 2:24-25 se afirma: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta dimensión de conocimiento espiritual no es privilegio exclusivo del Hijo de Dios, sino una manifestación de su espíritu en aquellos que están llenos de él. La sensibilidad espiritual también opera como una defensa. Es esa alarma invisible que les advierte de lugares que no deben visitar, decisiones que no deben tomar, personas de las que deben alejarse. No siempre entienden por qué, pero obedecen, porque han aprendido que su percepción no es producto del miedo, sino fruto del Espíritu. Esta obediencia a las alertas del discernimiento las salva de muchos errores, de muchas trampas, de muchas heridas. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Las mujeres elegidas viven bajo esta verdad. Su sensibilidad las mantiene en constante dependencia de Dios, porque saben que sin Él no podrían navegar con claridad en medio de la confusión espiritual que las rodea. Pero también es cierto que esta sensibilidad puede ser una carga. Sentir tanto, percibir tanto, puede agotar el alma. Por eso estas mujeres necesitan constantemente renovarse en la presencia de Dios. Necesitan tiempo a solas con Él para liberar lo que cargan, para alinear sus emociones con el Espíritu, para recibir dirección. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos de soledad para orar, para estar con el Padre, para ser fortalecido. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este hábito es vital para quien ha sido dotada con sensibilidad espiritual. Sin estos momentos de intimidad, la percepción puede volverse una carga en lugar de una herramienta. El discernimiento también les permite identificar cuando una palabra aparentemente buena no proviene de Dios. Son capaces de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano, incluso cuando las apariencias son engañosas. Esto es vital en tiempos donde muchos se presentan como enviados de Dios, pero su mensaje no está respaldado por el Espíritu. Primero Juan 4:1 nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Las mujeres elegidas son probadoras de espíritus, no por sospecha, sino por sensibilidad entrenada. Su oído espiritual está afinado. Saben que no todo lo que brilla es luz, ni todo lo que suena espiritual es santo. Esta sensibilidad
también les permite ser canal de revelación para otros. Cuando oran, no lo hacen por rutina, sino con dirección. Cuando interceden, lo hacen con precisión. No oran en general, oran por lo que el Espíritu les muestra, a veces sin conocer los detalles, pero con una exactitud que solo puede provenir del cielo. Romanos 8:26 lo explica así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las mujeres elegidas se mueven en esta dimensión. Su sensibilidad no solo las guía a orar, las transforma en instrumentos de intercesión efectiva. El mundo espiritual es real, y quienes han sido elegidas por Dios para caminar en esta sensibilidad no pueden permitirse vivir distraídas. Su vigilancia es crucial. Son centinelas espirituales en sus hogares, en sus congregaciones, en sus comunidades. Están en alerta, no por paranoia, sino por responsabilidad divina. Como las vírgenes prudentes de Mateo 25, mantienen su lámpara encendida. No se duermen, no se relajan, no se desconectan. Saben que su percepción no es un don decorativo, sino una herramienta de guerra, de cuidado y de edificación. Y como todo don espiritual, esta sensibilidad no se manifiesta para exaltación personal. No es un motivo de orgullo, sino una invitación a la humildad, porque cuanto más perciben, más conscientes son de su necesidad de dirección divina. No se autoproclaman como especiales, porque entienden que todo lo que tienen proviene del Espíritu. 1 Corintios 4:7 les recuerda: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esta conciencia las mantiene con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Su vida es una constante búsqueda de la voluntad de Dios, porque saben que solo en su comunión con Él pueden mantener ese nivel de sensibilidad. Una mujer elegida que ha sido dotada con esta percepción espiritual es un arma en las manos de Dios. Puede identificar el dolor oculto en los rostros que sonríen, el peligro en las decisiones aparentemente correctas, la necesidad de intervención divina antes de que la crisis estalle. Su vida se convierte en una extensión del cielo en la tierra, no porque lo haya elegido, sino porque fue elegida. Y porque ha aprendido a honrar el don que le fue concedido, a cultivarlo en oración, a afinarlo en la palabra y a usarlo con amor y responsabilidad. Este poder no es visible a simple vista, no lleva uniforme ni título, pero es evidente en su caminar, en su oración, en su presencia. Donde ella está, algo cambia, porque su espíritu está conectado con lo eterno y su percepción con lo divino. Este es el poder que solo las mujeres elegidas tienen: la capacidad de ver lo que otros no ven, de oír lo que otros no oyen, de sentir lo que otros ignoran, y al hacerlo se convierten en portadoras de revelación, de dirección y de consuelo. Hay un tipo de mujer que ha vivido batallas en silencio, que ha caminado con la espalda erguida mientras su alma se deshacía en lágrimas que nadie vio, que ha soportado temporadas de abandono, traición, humillación o enfermedad sin entender por qué, pero con una esperanza firme de que todo tiene un propósito. Esta mujer no es débil, es forjada, no está rota, está siendo moldeada. Porque cuando Dios elige a una mujer para una tarea espiritual trascendente, no la llama desde la comodidad, la llama desde el fuego, desde la prueba, desde el quebranto. Es en la guerra interna donde se forman las portadoras de poder, en los valles de sombra, en las noches sin respuestas, en los días de lucha constante entre la fe y el cansancio. Es donde se gesta el carácter de las mujeres que llevarán sobre sus hombros una autoridad espiritual genuina. El sufrimiento de una mujer elegida no es casualidad, es diseño. Cada lágrima, cada silencio impuesto por la incomprensión, cada puerta cerrada, cada traición inesperada,
Ha sido una herramienta de Dios para fortalecer su espíritu. No porque el dolor provenga de Él, sino porque Él lo redime todo. Romanos 8:28 declara con claridad: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no significa que todo lo que sucede es bueno, sino que Dios tiene la capacidad de tomar incluso lo más desgarrador y transformarlo en un instrumento para revelar su gloria. Esa es la realidad de las mujeres que han sido apartadas. Nada de lo que han vivido será en vano. La guerra interna es una escuela de obediencia. En ella se aprende a depender completamente de Dios, no de emociones, no de planes humanos, no de recursos externos. Es allí donde se entienden pasajes que antes solo eran versos conocidos. En medio del dolor, Filipenses 4:13 deja de ser una frase repetida y se convierte en una certeza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando el alma está exhausta y aún así se sigue creyendo, cuando el cuerpo está cansado y aún así se ora, cuando todo alrededor se derrumba y aún así se adora, es entonces cuando se prueba la fidelidad. Y es entonces cuando Dios responde con una gracia inexplicable. La mujer elegida muchas veces no entiende al principio por qué su camino ha sido más duro. Mira a su alrededor y ve a otras personas avanzando con facilidad, mientras ella tropieza una y otra vez. Pero esa lentitud no es fracaso, es detalle. El Espíritu Santo trabaja con precisión en quienes están destinadas a tareas mayores. Dios no se apresura con quienes llevarán peso, las prepara con paciencia. Por eso el proceso de formación espiritual en estas mujeres es más intenso. Necesitan raíces profundas, porque el viento que enfrentará una mujer con autoridad no es el mismo que enfrenta quien vive sin un propósito claro. Por eso no pueden vivir livianamente. Su alma es entrenada en lo profundo. David fue ungido como rey, pero no ascendió al trono de inmediato. Pasó años huyendo, siendo perseguido, incomprendido, viviendo en cuevas. En ese proceso de oscuridad se escribió una parte fundamental del Salterio, no desde la cima del poder, sino desde la profundidad del dolor. Y es precisamente en esos salmos donde se revela el corazón de alguien que ha sido quebrantado por Dios. Salmo 34:18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no es superficial, es una presencia que sostiene, que fortalece, que transforma. La mujer elegida puede sentir que está sola, pero está más cerca del cielo de lo que imagina. La guerra interna también revela lo que no puede permanecer. La prueba purifica. El sufrimiento saca a la luz lo que está escondido, no para avergonzar, sino para sanar. Una mujer elegida es confrontada consigo misma, no porque sea castigada, sino porque está siendo preparada. No puede caminar con heridas abiertas, no puede ministrar con rencores ocultos, no puede enseñar desde el resentimiento. Por eso Dios permite que pase por pruebas que la obligan a enfrentarse a lo más profundo de su ser. Solo entonces su voz tendrá autoridad, no porque hable bonito, sino porque su espíritu ha sido rendido. Job entendió esto cuando dijo en medio de su aflicción: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Este es el testimonio silencioso de toda mujer que ha pasado por la guerra interna. La revelación de Dios se vuelve real en el fuego. No se trata de teorías, se trata de presencia. La fe se afina en la adversidad. La dependencia se perfecciona en la necesidad. La autoridad nace en la obediencia y la obediencia se forja en la guerra. La mujer elegida no se define por su apariencia ni por sus circunstancias externas. Se define por su capacidad de permanecer. Permanecer cuando todo dice que se rinda. Permanecer cuando sus oraciones parecen no ser respondidas. Permanecer cuando las fuerzas fallan.
pero su espíritu se aferra a la promesa. Esa perseverancia no es humana, es espiritual. Es fruto de una raíz que ha sido alimentada en lo secreto. Mateo 6:6 revela esta verdad. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta dinámica invisible es la base del poder que una mujer elegida porta. Lo que vive en lo oculto determina lo que libera en lo visible. En esa guerra interna, muchas veces no hay palabras, solo gemidos, silencios, suspiros. Pero incluso eso es oración. Romanos 8:26 nos recuerda: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la profundidad a la que desciende una mujer elegida. Su comunión con Dios va más allá de las palabras. Es espíritu con espíritu. Es quebranto con consuelo. Es debilidad con poder. Y desde allí se levanta, no con fuerza humana, sino con la gloria de Dios sobre ella. Las pruebas también limpian la visión. Lo que parecía importante se desvanece. Lo que parecía urgente se revela irrelevante. El fuego revela lo eterno. Y la mujer que ha caminado por la guerra interna ve con otros ojos. Ya no busca agradar, busca obedecer. Ya no desea reconocimiento, desea servir. Ya no anhela estabilidad, anhela propósito. Porque ha entendido que su vida no es suya, que fue comprada con precio, que su existencia tiene un diseño eterno. 1 Corintios 6:20 lo declara: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta comprensión transforma todo. En el reino de Dios, el quebranto no es el final, es el inicio. Es el punto de partida de una nueva dimensión espiritual. Es la puerta a la autoridad. Es la base de una unción que no se consigue con estrategias, sino con lágrimas. La mujer elegida que ha atravesado la guerra interna no necesita defenderse. Su historia habla por ella. Su obediencia es su testimonio. Su caminar es su credencial. Porque ha sido procesada por el fuego del cielo y ahora porta un poder que no se puede fingir. Su guerra no es pública. No es escandalosa, es silenciosa, pero sus frutos son visibles. Allí donde va, su presencia lleva paz, su voz trae claridad, su mirada transmite compasión, porque ha sido transformada, porque ha sido visitada en el dolor, porque ha sido levantada en la noche, porque ha sido sostenida por la mano invisible del Eterno. Y esa transformación no es pasajera, es permanente. Porque el poder que ha sido formado en la aflicción no se evapora, permanece. Por eso, si estás viviendo un tiempo de guerra interna, no lo rechaces, no huyas de él. No lo interpretes como rechazo de Dios, interprétalo como parte del proceso de tu elección. Estás siendo formada, estás siendo fortalecida, estás siendo purificada, no para sobrevivir, sino para liderar, no para resistir, sino para liberar. Porque solo una mujer que ha sido moldeada en el horno de la aflicción puede llevar sobre sí el peso de una gloria que transforme el entorno. Así como Jesús, que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado antes de iniciar su ministerio, las mujeres elegidas atraviesan desiertos que no comprenden, pero que son necesarios. Mateo 4:1 nos lo muestra claramente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta experiencia no debilitó a Jesús, lo preparó. No fue un accidente, fue una estrategia divina. Así también, cada guerra interna en la vida de una mujer elegida está permitida para fortalecer lo que vendrá. El poder que Dios confiere no es ligero, requiere resistencia, y esa resistencia se construye en la adversidad. Por eso, quienes han sido elegidas no pueden evitar el dolor.
pero tampoco pueden evitar la transformación, porque cuando Dios termina su obra en ellas, nadie puede detener lo que Él ha planeado. Isaías 43:2 lo afirma: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa no elimina el fuego, asegura la presencia en medio de él. Y eso es todo lo que una mujer elegida necesita. Lo que has vivido no ha sido un error. Lo que estás enfrentando no es una señal de abandono, es una etapa del proceso. Es parte de la guerra interna que precede a la manifestación del poder. Es una señal de que estás siendo preparada para algo que va más allá de ti. Algo que afectará vidas, generaciones, atmósferas, algo que traerá gloria a Dios. Cuando una mujer elegida habla, algo en el ambiente cambia. No importa si sus palabras son pocas o si apenas las susurra. No se trata del volumen, sino de la autoridad con la que han sido cargadas. La voz de una mujer marcada por Dios no es común. Su boca se ha vuelto canal del cielo y sus palabras, flechas dirigidas con precisión divina. Porque no habla por hablar. Habla cuando el Espíritu la impulsa. Habla cuando el cielo lo demanda. Habla porque ha sido equipada para liberar, confrontar, edificar y a veces para silenciar al enemigo con una sola declaración. Desde el principio, el poder de la palabra fue la herramienta con la que Dios formó el universo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. La creación entera respondió a una voz. Ese patrón no cambió. A lo largo de las Escrituras, el cielo siguió manifestándose a través de palabras pronunciadas por quienes estaban en comunión con el Espíritu. Y ese mismo patrón sigue vigente en aquellas mujeres que han sido elegidas. No se les entregó una voz solo para comunicarse, sino para crear realidades en lo invisible. Cuando oran, su voz es escuchada. Cuando interceden, el mundo espiritual se sacude. Cuando declaran, lo que parecía imposible comienza a alinearse con el plan de Dios, porque sus palabras no son humanas, son cargadas de unción. En Proverbios 18:21 está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este principio opera de forma especialmente intensa en las mujeres elegidas, porque en ellas la lengua no solo transmite pensamientos, transmite dimensiones. Desde sus labios puede surgir vida para un alma quebrantada, dirección para una mente confundida, liberación para un corazón oprimido. Sus palabras no solo informan, transforman, porque cuando el Espíritu Santo ha encontrado un corazón dispuesto y una lengua rendida, hace de esa boca un altar desde donde fluye el fuego de Dios. No es casualidad que uno de los ataques más comunes contra las mujeres elegidas sea hacerlas dudar de su voz, hacerles creer que no tienen nada que decir, que su opinión no importa, que deben callar, porque el enemigo sabe que cuando esa mujer abra la boca en el tiempo señalado, sus palabras derribarán fortalezas. En 2 Corintios 10:4-5 se nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de esas armas es la palabra pronunciada bajo la dirección divina. Por eso la guerra espiritual muchas veces comienza en la garganta, una lucha interna por si debe hablar o no, por si será escuchada o no. Pero cuando entiende que su voz fue creada para servir a un propósito eterno, ya no se detiene, porque ya no habla desde sí misma, sino desde la autoridad que el cielo le confiere. La Escritura nos presenta mujeres cuya voz cambió destinos. Ana, en el templo, no gritó, pero oró con tal intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Su oración no fue común, fue un clamor que activó la voluntad de Dios en la tierra. En 1 Samuel 1:13 se nos dice: pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Sin embargo, fue esa oración la que abrió el vientre cerrado,
y trajo a Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. No fue la fuerza externa de sus palabras, fue la intensidad espiritual con la que salieron. Porque las palabras de una mujer elegida no se miden por decibeles, sino por contenido celestial. En otras ocasiones, el poder de su palabra se manifiesta en una simple afirmación que rompe estructuras mentales. Una frase dirigida por Dios puede deshacer años de mentira en la mente de alguien. Un solo "Dios está contigo", dicho en el momento correcto, puede salvar una vida. No porque esas palabras sean mágicas, sino porque fueron pronunciadas con la dirección y la convicción que solo el Espíritu da. En Isaías 54 se nos revela esta capacidad. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esta es la realidad de quien ha sido elegido. Recibe palabras del cielo no para acapararlas, sino para entregarlas en el momento exacto a la persona indicada. Hay palabras que sanan, otras que confrontan, otras que edifican. La mujer elegida discierne cuál usar, porque no se mueve desde la emoción, sino desde la comunión. No busca impresionar, busca obedecer. Su palabra tiene poder porque primero fue oída en el cielo. No repite lo que otros dicen. No improvisa mensajes vacíos. Cada vez que habla con propósito, lo hace sabiendo que algo en el espíritu se moverá. Su voz puede ser dulce o firme, pero siempre cargada de intención divina. Y no solo impacta cuando habla a otros, también cuando ora. Su oración es un arma. No por lo elocuente, sino por lo rendida. El cielo responde cuando una mujer así clama, porque no lo hace por rutina, sino desde la intimidad. Santiago 5:16 nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. Esta eficacia no proviene del número de palabras, sino de la conexión con Dios. Por eso, su tiempo de oración no es solo una disciplina, es un campo de batalla. Es allí donde su palabra derriba argumentos, destruye planes del enemigo y construye caminos donde no los había. También hay poder en su silencio, porque una mujer elegida no habla cuando el Espíritu le indica callar, y ese silencio también comunica firmeza, comunica sabiduría, comunica discernimiento. En Proverbios 17:27 se afirma: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Esta sabiduría también la distingue, sabe cuándo guardar una palabra, cuándo esperar el momento preciso, cuándo dejar que Dios hable primero. Su boca no está al servicio del ego, sino del propósito. A veces, el poder de su palabra se manifiesta al declarar promesas sobre su casa, sobre su futuro, sobre su generación. Sus labios se convierten en instrumentos proféticos y lo que declara con fe comienza a manifestarse con evidencia. No porque tenga poder por sí misma, sino porque ha aprendido a declarar lo que ya fue decretado en el cielo. En Romanos 10:8 está escrito: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Una mujer elegida vive esta realidad. Habla lo que cree, cree lo que ora, ora lo que ha oído de Dios. Ese poder también implica responsabilidad. No puede usar su voz para destruir, para murmurar, para manipular, porque lo que ha sido consagrado no puede ser contaminado. Su lengua ha sido redimida, ha sido puesta al servicio del reino. Y con esa consagración, cada palabra tiene peso eterno. Mateo 12:36-37 lo deja claro. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Esta conciencia la hace caminar con reverencia, porque sabe que su boca
ha sido sellada para gloria de Dios. Hay momentos donde una sola palabra suya desata consuelo profundo, otros en que una reprensión liberada con amor trae arrepentimiento. A veces basta con repetir una promesa bíblica en voz alta para que una atmósfera opresiva cambie. Porque lo que dice no es solo sonido, es espíritu. Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las mujeres elegidas, alineadas con el espíritu, se convierten en transmisoras de vida con cada palabra que pronuncian. Y no lo hacen desde el orgullo, sino desde la rendición. El enemigo tiembla cuando una de ellas habla bajo autoridad, porque recuerda que Jesús no usó armas físicas para vencerlo en el desierto, sino palabra escrita. Escrito está, fue la respuesta que cerró cada intento de tentación. Mateo 4 nos muestra ese patrón, y las mujeres elegidas lo replican hoy. No responden con lógica humana, responden con escritura viva. No se dejan arrastrar por provocaciones, clavan sus pies en la verdad y desde allí lanzan su voz con certeza. Por eso no puede callar su voz, por eso no puede silenciar su oración, por eso no puede permitir que el desánimo cierre sus labios, porque cuando ella deja de hablar, algo en lo espiritual se detiene. Su palabra es parte de un engranaje eterno. Su voz es un eslabón en la cadena de propósito. Su oración es una herramienta en las manos de Dios. Y mientras ella hable lo que el cielo le revela, la tierra será transformada. No siempre verá los frutos de inmediato. A veces sus palabras sembrarán en tierra dura. Pero aún así, cada sílaba pronunciada en obediencia llevará consigo el germen de la vida. Isaías 55:11 lo asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta es la seguridad con la que una mujer elegida habla. Sabe que su palabra, si nace en Dios, regresa con fruto. Si hay un arma que el cielo ha depositado con especial intención en las mujeres elegidas, es su boca, su oración, su alabanza, su enseñanza, su reprensión, su consuelo. Todo fluye desde esa fuente. Y todo tiene poder cuando ha sido purificado en el fuego de la comunión. Hay una gracia que no se ve, pero que transforma. Una influencia que no depende de la posición social, ni de la exposición pública, ni de las conexiones humanas. Es una unción que fluye de lo alto, que se deposita sobre aquellas mujeres elegidas por Dios para impactar el mundo de forma silenciosa, pero irreversible. Estas mujeres no buscan ser vistas, no necesitan reconocimiento, no dependen de plataformas ni micrófonos, no viven para atraer la mirada del público, sino para provocar el movimiento del cielo. Y sin embargo, donde ellas están, algo sucede. Cambian la atmósfera de su hogar, redireccionan el rumbo de sus generaciones, provocan alineamiento espiritual sin necesidad de imponer palabras, porque han sido ungidas con un tipo de influencia que no se negocia, no se fuerza y no se fabrica. Es fruto de una vida escondida en Dios. El poder de una mujer elegida no se mide por el impacto que el mundo puede contar, sino por los frutos que el cielo puede reconocer. Lo que produce no siempre es visible de inmediato. A veces, su influencia germina en el corazón de sus hijos, en la vida de su pareja, en la restauración de una comunidad. A veces, su sola presencia es un recordatorio de lo eterno, una provocación al arrepentimiento, una chispa que enciende la fe dormida de quienes la rodean. Porque ha aprendido a vivir conectada a la fuente, y lo que fluye de ella es una extensión de lo que recibe en lo secreto. No hay ministerio más poderoso que aquel que se ejerce desde la intimidad con Dios. La mujer que ha sido elegida entiende que la verdadera autoridad espiritual se sostiene en lo invisible.
No necesita aplausos para validar su propósito. No busca competencia porque ha sido llamada a complementar. No lucha por destacar porque su enfoque está en agradar al cielo. Y justamente por eso su impacto es más profundo. El favor de Dios reposa sobre ella. Su vida es como una lámpara encendida, como sal en medio de la tierra, como semilla plantada junto a corrientes de agua. Su influencia no se detiene en palabras, se manifiesta en frutos, y esos frutos permanecen. Jesús dijo en Mateo 5, 14, 16: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esta luz no es opcional, es parte del diseño. No brilla por esfuerzo humano, sino por reflejo divino. Las mujeres elegidas portan esa luz. Caminan con una identidad espiritual que emana en su trato, en su consuelo, en su consejo, en su manera de resolver conflictos, en su forma de sostener a otros en medio de la tormenta. Lo que hacen no siempre tiene títulos, pero siempre tiene propósito, porque entienden que han sido puestas en lugares específicos para cumplir misiones invisibles, y lo hacen con diligencia. La unción de influencia que portan no necesita propaganda. Es reconocida por los que tienen discernimiento. El cielo las respalda porque han aprendido a vivir bajo obediencia. Como María, que aceptó el llamado de Dios sabiendo que la obediencia le costaría explicaciones imposibles y riesgos humanos. Su sí cambió el destino del mundo, y lo dijo desde un lugar de rendición total. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa es la postura de una mujer elegida. No exige, se alinea, no se resiste, se rinde, y en esa rendición su influencia se vuelve inquebrantable. Hay mujeres que sin hablar educan, que sin imponer forman, que sin juzgar confrontan, porque su vida entera es un testimonio viviente del poder de Dios. Sus hijos crecen bajo su cobertura. Sus palabras permanecen en la memoria de quienes las escucharon una sola vez. Su oración abre caminos donde no los había. Su intercesión protege lo que parecía perdido, porque su influencia está arraigada en la presencia, no en la apariencia. Su autoridad proviene de su altar, no de su posición, y el cielo confía en ellas porque han demostrado fidelidad en lo poco. Lucas 16:10 afirma: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esta fidelidad las califica para responsabilidades espirituales mayores. Su esfera de influencia se expande no porque ellas la busquen, sino porque han sido probadas. Y en cada prueba han elegido permanecer. Han resistido la tentación de rendirse, de comprometerse con lo fácil, de negociar su integridad. Por eso su influencia es legítima. Cuando hablan se siente, cuando oran se nota, cuando callan se percibe. No se trata de perfección, se trata de propósito. Una mujer elegida no es infalible, pero es consciente. Sabe que su vida es un mensaje. Sabe que su ejemplo pesa más que sus argumentos. Sabe que lo que modela se multiplica. Por eso vive alineada. Busca a Dios en lo íntimo. Permanece en la palabra. Sirve con humildad. Ama con entrega. Y en todo eso, su influencia se establece como una marca imborrable en la vida de quienes la conocen. Hay un tipo de corona que no brilla ante los ojos del mundo, pero que resplandece en el cielo. Es invisible para quienes no tienen discernimiento, pero evidente en el reino espiritual. No se trata de metales ni piedras preciosas, sino de una autoridad conferida por Dios que marca a las mujeres que han sido fieles, que han permanecido, que han resistido pruebas sin perder su identidad. Esta corona no se gana por mérito humano, sino por elección divina. Es símbolo de realeza espiritual.
Una señal de que esa mujer no camina sola, ni sin respaldo, ni sin propósito. Camina coronada por aquel que la eligió desde el principio. Proverbios 31:25 dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Esa risa no es superficial, es evidencia de confianza en un Dios que ya la ha vestido de autoridad. Esta mujer ha sido coronada con gracia porque no permitió que el dolor robara su dignidad, porque en cada caída eligió levantarse con más fe, porque en cada proceso profundo fue refinada, no destruida. Su corona no está hecha de vanagloria, sino de obediencia. No reluce por fuera, pero pesa por dentro, porque ha sido puesta por la mano de Dios, no por los elogios de los hombres. El apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 4:8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta declaración revela que hay una recompensa celestial reservada para quienes han corrido la carrera con fidelidad. La mujer elegida entiende que su caminar en la tierra es solo una parte de una historia eterna, que cada paso en obediencia deja una huella, que cada batalla librada con firmeza suma a su herencia eterna. Y esa corona no es promesa lejana, es una realidad presente. Aunque aún no se vea con ojos naturales, ya está sobre su vida, porque ha sido sellada, marcada, diferenciada. Isaías 62:3 dice: y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. No solo porta una corona, ella misma es una corona en manos del Altísimo. Ha sido adornada con honra por haber permanecido firme cuando todo alrededor se derrumbaba. Su valor no está en lo que posee, sino en lo que sostiene. Y lo que sostiene es la fidelidad del cielo. Esa corona invisible le recuerda cada día que ha sido posicionada con intención, que su vida no es resultado de coincidencias, sino de diseño celestial. No necesita títulos. Su autoridad no depende de acreditaciones humanas. Su voz tiene peso no porque se impone, sino porque su vida respalda cada palabra. Su caminar es digno de confianza. Su carácter refleja madurez. Su fe es estable. Su mirada es limpia. Y todo eso nace de una identidad que ha sido afirmada desde lo alto. Ella sabe quién es, sabe a quién pertenece, sabe lo que ha costado cada paso. Por eso no negocia su llamado. No cede ante la presión del entorno. No disminuye su luz para acomodarse, porque ha entendido que su corona no se puede perder por cosas pasajeras. En Apocalipsis 3:11 se nos advierte: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta instrucción es directa. La corona puede perderse si se menosprecia, si se cambia por halagos efímeros, si se cede ante la comodidad. Pero la mujer elegida cuida lo que Dios le ha dado, protege su altar, cuida su integridad, defiende su consagración, porque su corona representa más que un símbolo, representa la confianza de Dios depositada en ella. Y no está dispuesta a soltar lo que el cielo ha puesto sobre su vida. No necesita demostrar nada. Su sola existencia es evidencia del poder de Dios, porque ha sido transformada, porque ha sido vestida con ropas de salvación y cubierta con manto de justicia, porque ha pasado por el fuego y no se ha quemado, porque ha caminado por aguas profundas y no se ha ahogado. Isaías 43:2 confirma esta verdad. Su historia está escrita con tinta de propósito eterno, y su corona, aunque invisible, es reconocida en cada lugar donde pone sus pies. La honra no se exige, se manifiesta. Y ella ha sido honrada por el cielo por su perseverancia. Hay algo que no se puede fingir ni fabricar: el respaldo del cielo. Una mujer elegida camina bajo una cobertura espiritual que la distingue, no por lo que hace, sino por lo que porta, no por lo que dice,
sino por la atmósfera que la rodea. Esa atmósfera es el resultado de una vida rendida, de una voluntad entregada, de una alma completamente disponible para los propósitos de Dios. Y aunque los hombres no siempre lo reconocen, el mundo espiritual sí lo hace, porque donde ella pisa, el terreno cambia. Donde ella ora, los cielos se abren. Donde ella intercede, las tinieblas retroceden. No porque ella busque poder, sino porque ha sido hallada digna de portarlo. Lo que verdaderamente distingue a una mujer elegida no es el tamaño de su influencia, sino la profundidad de su entrega. Mientras otros viven para obtener, ella vive para rendir. Mientras otros buscan dirección, ella se convierte en dirección. Mientras muchos reclaman, ella se postra. Y en ese acto de constante humildad, Dios la levanta. No la eleva para exhibirla, sino para usarla como una señal de su fidelidad. Porque el verdadero poder no radica en lo que se ve, sino en lo que se sostiene en lo secreto. Y solo aquellas que han aprendido a caminar con Dios sin depender de la aprobación humana pueden sostener lo eterno sin quebrarse. El poder de una mujer elegida no es algo que se entrega para su beneficio, sino para su servicio. Cada capacidad espiritual que Dios le ha confiado está diseñada para levantar a otros, para preservar lo sagrado, para abrir camino a generaciones futuras. No se le otorgan dones para que brille, sino para que alumbre. Y esa luz, cuando ha sido purificada en el horno de la fidelidad, no se apaga jamás. Porque no depende de temporadas ni de circunstancias, depende únicamente de la conexión que mantiene con su fuente, el Espíritu Santo. A menudo Dios elige a las que nadie esperaba, las que fueron descartadas, las que fueron heridas, las que no tenían un lugar definido entre los suyos, porque Él no mira como el hombre, Él mira el corazón. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, quebrantado, hambriento de justicia, lo corona con un propósito que nadie puede revocar. Eso es lo que vuelve tan especial el poder de estas mujeres, que no lo buscaron, pero lo recibieron, no lo pidieron, pero fueron capacitadas, no lo planearon, pero lo abrazaron con reverencia. Y desde entonces no caminan por vista, sino por revelación. Ese poder no es un adorno, es una asignación, y cada día que ellas se levantan, esa asignación entra en operación. A veces en lo cotidiano, a veces en lo invisible, pero siempre con propósito. Porque el cielo no invierte su autoridad en vano. Si has sido marcada, si has sentido el peso de ese llamado, si has percibido esa diferencia espiritual dentro de ti, entonces no lo ignores. No estás viviendo un proceso aleatorio. Estás en medio de una comisión eterna. Fuiste escogida. Y si fuiste escogida, entonces también fuiste equipada. No para ser admirada, sino para ser útil en el reino. Lo que llevas dentro es más grande que lo que ves fuera. Y llegará el momento en que todo lo que Dios ha depositado en ti se manifestará con claridad. No porque lo busques, sino porque es tiempo. Y cuando ese día llegue, entenderás que cada silencio, cada lágrima, cada oración fue parte del diseño. Porque Dios no desperdicia dolor. Y en tus manos ese poder no será un trofeo, será un instrumento para liberar, para edificar, para glorificar al único que lo hizo posible. ¿Estás lista para caminar con esa autoridad invisible que solo las elegidas pueden portar? Porque el cielo ya te ha reconocido. Solo falta que tú lo creas.